Hola, bienvenidos. Qué bueno que estén por acá por mi canal. Bueno, hoy vamos a estar aprendiendo sobre los anturios. Todo sobre esta planta tan bonita. Esta es una de mis favoritas y vamos a conocer todo sobre ella, sus generalidades. Vamos a aprender sus cuidados, su forma de reproducirse y vamos a aprender cómo cuidarla. Así es de que vamos a comenzar. Los anturios son esas plantas tropicales con flor en forma de corazón rojo que simulan como si fueran plásticas. O sea, no son plásticas, son reales, pero eso ellos muestran como que si fueran plásticas. Esta es una planta de las zonas subtropicales, tropicales del planeta, pues es originaria de las selvas tropicales de Centroamérica y de Sudamérica. Bueno, te cuento, yo soy de Centroamérica y estoy muy enamorada de ella porque es una planta que dura muchísimo, muchísimo en el tiempo. Su floración es muy parecida a las orquídeas, que pues duran 2, 3 meses. Así también son ellos. Ellos tienen flores para rato. No es una flor que hoy te nace y mañana ya no la ves, no. Ya la puedes disfrutar por mucho tiempo. Duran como aproximadamente 2 meses sus flores. Y son de las más codiciadas que pueden existir en el mundo. Estas flores, estas plantas, con hojas en forma de corazón, puedes tenerlas en el interior de tu casa. Es una planta de interior. Sin embargo, ella necesita también de cierta cantidad de luz solar diurna para que te florezca. Si la planta no recibe absolutamente nada de luz, es decir, porque si está en nuestro interior al 100% y la luz que le pega es muy mínima, ella no te va a florecer. Necesita tener bastante luz para que ella te pueda dar flores. Las flores las podés encontrar en todos los colores. Hay rojas como esta belleza que es un rojo sangre con este pequeño levantamiento en la flor se llama espata. Y en mi caso yo tengo una de las más extrañas, de las más codiciadas, que es amarilla. Generalmente lo vas a encontrar blanco, puede ser morado. Tiene la espata es blanca. Y en este caso de la mía, como te comento, es amarilla. Es una flor exótica, muy difícil de obtener en algunos países que no son tropicales. La tengo conmigo aproximadamente 3 años y me florece todo el tiempo, porque las horas de sol que yo la tengo ubicada son muy buenas. Ella no recibe sol, recibe luz, porque ella no puede recibir sol. Si recibe sol se queman sus hojitas. Ella se quema con la luz del sol fuerte y pues lo que necesita en sí es luz indirecta, pero bastante luz indirecta, bastante. Donde yo la tengo ubicada está abajo de un techo, pero al ras de donde pega la luz, es decir, al ras de donde pega el sol, y no le pega, pero sí le pega luz de buena calidad. Por eso es de que siempre ella tiene flores. Por aquí están las otras, que estas todavía no me han florecido. Ellas aún no me han florecido, son de varias variedades las que he adquirido. Las he comprado pequeñas para que yo las pueda reproducir acá, las pueda crecer aquí, y así pues las compro más baratas. Todavía no he hecho ninguna separación de hijuelas. Las horas de sol, para ellas el sol las quema totalmente, las hojas,
Si las alcanza un poquito la luz, ellas se queman de esta manera. Si las alcanza un poquito los rayos del sol, ellas se queman de esta manera. Son plantas que necesitan bastante humidificación para poder también estar en óptimas condiciones, por lo que si las tenés dentro de casa, hay que pulverizar, o si no, con un trapito, limpiar sus hojitas, con un trapito húmedo. Te van a dar muchísimas flores y te van a durar muchísimo tiempo estas linduras. La reproducción de ellas es a través de separación de hijuelos de su planta madre. Si ella echa otro por acá, vos la pasas para acá, la separas. O puede ser que también ella te dé semillas. Si ella te da semillas, las echa acá en la espata. Cuando es polinizada, ella le echa por acá las flores, las semillas que vienen en unos pequeños bulbitos que tú los sacas así, los colocas en tierra, por sobre la tierra, de forma de que ellas broten sin tener que estar tan enterradas porque no podrían salir de la tierra. Entonces, solo la colocas sobre la tierra y ya ellas brotan. Son muy fáciles de reproducir. Recordemos que son de clima tropical, de clima un poquito caluroso. Y así es como ellas crecen, como ellas se reproducen. El sustrato para que esta planta pueda prosperar es un sustrato un poco bastante que tenga palito, mira, palo seco, que lleve coco. Esta tierra que tengo acá es tierra con palillo. También yo les pongo carbón, que es como que le pongas madera, pero en este caso es quemada, que también la protege para las plagas. Tiene sustrato de coco, palito descompuesto, madera y por supuesto tierra con cascajo, porque ella necesita tener como que su sustrato muy blando porque sus raíces son muy grandes y ella necesita tenerlas bien aireadas. Aquí puedes ver cómo sus raíces ya van saliendo, porque ella está muy crecida, está también muy bien desarrollada. Si vos vivís donde ahí hace frío, esta es una planta que no te va a resistir heladas. Entonces debes tomar tus medidas de precaución para que ellas puedan sobrevivirte en el tiempo de las heladas. Pues no sé si con calefacción la podés tener, pero si usas calefacción debes de pulverizar aún más para que ellas se mantengan en óptimas condiciones y sobrevivan las heladas. Pulverizarlas es la clave si las tenés dentro de casa, y también tenés que tenerlas cerca. Si están dentro de casa, pues si no las tenés en una terraza como yo, donde la luz les pega muy de cerca el sol, pero no les pega directamente. Pero si vos es tu caso que las tenés en tu interior de tu casa, podés ponerla en una ventana, pero que de verdad le pegue sol, porque entonces solo vas a tener follaje. Y no vas a tener flores. Otro que puedes hacer es ponerla afuera, si podés, claro, pero sin que le peguen los rayos de luz fuertes, sino nada más la luz. En una esquinita, en tu entrada, no sé, donde esté bajo techo, pero que el sol le pegue la luz fuerte, digamos que el sol le pegue aquí, que el sol pegue aquí, pero no en ella, porque entonces sí la va a quemar. Es la forma en que ella va a florecer. ¿Cómo yo la fertilizo? Fíjate que uso nada más, y eso es muy de vez en cuando, te estoy diciendo cada 3 meses quizás o más, un poquito así, que lo que agarras con esos 3 dedos de fertilizante foliar. Es todo lo que le he puesto a esta planta.
También uso una infusión de ajo para su sustrato, para que mantenga alejadas todas las babosas, para que mantenga alejadas todas las plagas, ya que eso funciona como un fungicida. Esa es la forma en que yo la cuido. Te voy a estar compartiendo más adelante cómo preparo la infusión de ajo para que esta planta se mantenga lejos de hongos y de pudriciones en su raíz. Te voy a mostrar las que tengo por acá. Estas otras también están aquí en la misma ubicación donde están las dos. Y pues por aquí tengo muchas otras. Tengo bastantes que van creciendo. Tengo otras 4 plantas que van creciendo. 1, 2, 3. Una la saqué acá, que es esta. Esta es una reproducción de aquí, que le hice separación de hijuelo. Y aquí ya va creciendo. Y estas otras son de otras variedades. Y esta es de la que es más grande, más alta, o como quien dice, el anturio más corriente, porque se hace bien grandote la planta. Estos son enanos. Enanos que echan mucha flor y que no tienen mucho follaje. Pero sí son siempre anturios. Puedes ver cómo es el sustrato que estoy utilizando para estas. Puedes ver aquí sustrato de coco, fibra de coco. Puedes ver por acá cáscaras. Puedes ver por acá, estas son cáscaras de palo, de árbol, palitos. Y también hay cáscaras. Eso es lo que más hay acá. Y es en lo que ellas les gusta y en lo que ellas crecen muy bien. Lo que les gusta tener bastante espacio para que sus raíces se desarrollen de manera exitosa, para que sus raíces no se encharquen, para que sus raíces tengan espacio de expandirse. De eso se trata con estas plantas, para que estén en buenas y óptimas condiciones. Luz indirecta, pero sí luz cerca de ellas, pero que no les pegue directamente. Sustratos con bastante fibra de coco, palitos, cáscaras y un poco de tierra con cascajo. Infusión antifúngica, que te voy a enseñar cómo hacerla más adelante. Y bueno, darles mucho amor, mucho cariño. Y siempre estar pendiente de que ellas no se estén en mal estado. Porque si están en mal estado, lo que debes hacer es sacarlas, revisarlas y pues cambiarles el sustrato o cambiarles de lugar. Yo donde las tengo están súper agradecidas, están súper felices y ahí las voy a estar dejando. Cuando tus plantas estén bien en una ubicación, no las cambies. Solamente cambiarlas si ellas no las ves que se estén desarrollando bien. Por aquí te voy a estar compartiendo como cuando estas vayan floreciendo. Te voy a ir compartiendo cómo van ellas. Y por supuesto te voy a enseñar a reproducirlas más adelante. Te voy a enseñar también la infusión que utilizo para que no se me pudra la raíz y para que se desarrollen óptimamente. Te voy a enseñar a fertilizarlas y más. Así es que bueno, por ahorita eso nada más sería este video. Agradezco por haberlo visto completo y si te gustó, pues te invito a que te suscribas. Yo soy Mimi, soy de Centroamérica y aquí estamos para lo que necesites. Cualquier cosa, si quieres que te ayude con algún otro tipo de plantas, pues házmelo saber en los comentarios. Chao. Chao, dice mi hermoso anturio que se despide. Bye.